Boreal Televisión presenta. Opinando. Amigos, saludos. Es jueves, su programa Opinando. Los jueves siempre tenemos una conversación en el programa. Y hoy vamos a hablar con dirigente político connotado de Santiago. Ha avanzado mucho Giovanni Tejada. Giovanni, tú has subido mucho, tú eres figura ya en la política dominicana. Saludos, buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes. De verdad un placer estar de nuevo por aquí. Contigo. Sí, porque ya esta es la segunda oportunidad en el tiempo que tenemos como programa. Sí. Aunque vamos a acelerar esa presentación en el programa porque por ahí viene la campaña política. Y tú vas a aspirar. Claro. ¿Cuál circunscripción, Giovanni? La 02. En la 02. ¿Cuál es el área? Bueno, desde lo que se llama el Congo, Pueblo Nuevo, La Joya, Baracoa, Otra Banda, La Herradura, Todo el Yaque, La Canela, San José de las Matas, con todos sus distritos municipales, Sabana Iglesia, Jánico. Los diputados, el voto de los diputados es provincial. Sí, es provincial. Es provincial. Pero es por circunscripción. ¿Cómo van los trabajos? Porque ya comienzan. Mira, muy bien. Nosotros estamos teniendo una acogida. Tú como que te descuidaste mucho en las pasadas elecciones porque estuviste trabajando mucho en las cuestiones intrínsecas del partido, en las cuestiones internas del rescate del PRD, Realmente, del posicionamiento del PRD, el asunto, porque tú también, aparte de presidente del comité municipal, tú tienes otro cargo a nivel nacional. Sí, realmente tú tienes razón. Nosotros... ¿Cuál es el cargo que tú tienes a nivel nacional? Yo soy miembro de la Comisión Política del partido. Comisión Política. Pero también estaba junto con Fiquito en un asunto de tribunal disciplinario. Eso te quitó mucho tiempo eso a ti. Sí, me quitó mucho tiempo y además, tú sabes, la propia situación en que cayó el partido, nosotros tuvimos que dedicarle mucho tiempo a la recomposición del partido. No obstante a eso, nosotros pudimos ganar las elecciones, lo que pasa es que nos hicieron ¿Tú fuiste víctima de algún...? Sí, pero esas son aguas pasadas. Por eso ahora mismo la gente me concibe. A mí me extrañó muchísimo que tú no pasaras, que tú no salieras. No, pero recuérdate que la Junta Electoral de Santiago nos dio ganador. Por eso es que te digo que a mí me pasa extraña. ¿Cómo se manejan todas esas cuestiones? ¿Cómo se manejan esos teje-maneje? O sea, hay muchas ocasiones que son obvios. Por ejemplo, lo que sucedió una vez, lo del palito, que sucedió una vez con el senador... Con Francisco Domínguez Brito, que era candidato por Santiago, y se habla de unos palitos, una cosa así. Eso es obvio. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cómo manejan Mira eso? qué es lo que pasa. Escúchame. Es verdad que compran, que hay situaciones en que te compran hasta tu delegado. Claro que sí. Ok. Sí. Fíjate, por eso a mí me llena de mucha esperanza el método que está proponiendo la Junta Central Electoral ahora. Porque la Junta Central Electoral primero le va a permitir delegados a todos los candidatos. O sea, que ya no va a haber un partido que va a representar la alianza y va a llevar su propio delegado. No. Cada candidato va a poder llevar su delegado. ¿Tú estás de acuerdo con el arrastre? No, ¿Qué tú crees que va a suceder con eso? ¿Eso está decidido ya? Mira, eso, la legislación es clara, parece que sí, que ellos lo aprobaron eso, el arrastre. Por eso se ha estado discutiendo hace muchísimo tiempo en el Congreso, porque es que el voto de los diputados, que tiene la intención de ser un voto individual, preferencial, termina siendo un voto de arrastre. Hay ocasiones en que los diputados arrastran el senador y hay ocasiones en que el senador arrastra el diputado. Porque fíjate lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo es la nueva ley de partido? ¿Qué dice la nueva ley? No, la nueva ley de partido dejó todo como estaba.
La nueva ley electoral dejó el voto de arrastre. Dejó el arrastre. Lo que pasa es... ¿En qué perjudica el voto de arrastre? Lo que pasa es que hay una discusión. O sea, ¿perjudica a alguien el voto de arrastre? Hay una discusión vieja en torno a que realmente si ese voto preferencial, como está plasmado en la ley, legitima o no el candidato. Y se dice, y se ha llegado a la conclusión de que no, porque hay candidatos que pueden alcanzar una mayor cantidad de votos que otros, sin embargo pasa el otro, por el método de Holmes. Entonces, evidentemente ahí se pierde legitimidad. ¿Por qué? Porque el voto del partido, el voto al partido, termina arrastrando al diputado con menos votos. Entonces, tenemos ese problema. Pero además, hay una disposición en la Constitución que establece que el voto es personal y directo. Es decir, que usted vota por una persona. Personal tiene que ser que el voto no puede ser delegado. Pero no puede... entonces, por ejemplo, ¿cómo es posible que en la Cámara Legislativa, algo que esté tan claro, No, pero está claro eso en la ley. Los senadores... La Constitución dice que los senadores... Pero entonces, ¿cómo entonces hablan, cómo se meten a eso de el arrastre? Sí. ¿Cómo? Esa disposición puede ser bien, que me han dicho que hay algunos recursos ya o acciones ante el Tribunal Constitucional para declarar la nulidad de esa disposición, porque ciertamente la Constitución es clarísima en ese aspecto. O sea, el voto es personal. Pero ahí es que entramos. Si los que hacen las leyes y lo que hacen lo que está plasmado en la Constitución, eso está hecho por los legisladores. Claro, entonces, ¿de dónde le salen a los legisladores venir con esto del voto de arrastre? Lo que pasa es lo siguiente, y eso no es nuevo. El tema es que el voto de arrastre le favorece a los senadores, a los candidatos a senadores. En nada a los diputados. Bueno, quizá en alguno que otro caso le puede favorecer a un diputado, pero siempre el diputado es que se echa encima a la candidatura del senador. Porque es el diputado que tiene que salir a buscar votos por donde quiera. Pero yo he visto los senadores que andan con su grupo de diputados. Por ejemplo, Julio César Valentín, que es el senador por la provincia de Santiago, él tiene un grupo de diputados que andan arriba abajo con él. Bueno, él tiene algunos preferidos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir de ninguna manera que los diputados que anden con él van a ganar. Inclusive anda un grupo de directores distritales y de alcaldes y esas cosas con él, sí, amarrando toda su gente, porque cuando ellos votan, entonces él consigue que voten por ellos. Sí, ¿Cómo te gusta a ti? ¿Sin arrastre o con arrastre? Me gustaría más sin arrastre. Ahora, yo voy de cualquiera de las dos maneras. Que para votar por ti haya que buscar la cara de Giovanni Tejada. Claro, sí. No, que es así, hay que buscar la cara mía aún con el arrastre. Con el arrastre también. Hay que buscar. Y por eso no tiene razón de ser. O sea, si como quiera hay que buscar tu cara, no tiene razón de ser el arrastre. A mí me gustaría que las elecciones fueran sin arrastre. Que los diputados que sean electos sean los que tengan más votos. Lo que pasa es que Giovanni Tejada es una figura conocida en Santiago. Pero cuando tú te vas de que con un Dilecio Núñez, que lo conocen 10 gente, o con una que, por ejemplo, hablar de lo del PLD, o con una que hay en la circunscripción 1, una diputada que hay por allá, de que la diputada de la comunidad, de qué sé yo, que nadie sabe, una cantidad de diputados aquí que nadie sabe quiénes son. Demóstenes Martínez no lo ve nadie en Santiago y es diputado por Santiago. Y va a ser, porque la política, yo últimamente me he puesto que ni caso le hago a la política, porque los políticos han hecho una involución con lo que es la política. No se ha avanzado y en vez de política, que yo decía ayer en el programa, que es una ciencia, sí, ahora lo que hay es mucha politiquería. Porque ¿cómo es posible? Eso que yo decía, yo estoy extraño. Hay un acuerdo para que Demóstenes Martínez sea el presidente de la Cámara de Diputados. Pero ¿y qué carajo ha hecho Demóstenes Martínez en Santiago? ¿Cómo? Santiago no tiene nada que exhibir que haya sido un logro de la diputación de Demóstenes Martínez. Entonces, los partidos tienen que terminar de esos acuerdos de aposento. Eso le hace demasiado daño a los partidos. Le hace tanto daño que el producto de eso es todos los partidos están divididos. No hay un partido que no esté dividido. No, precisamente. Ya, estamos hablando de los partidos mayoritarios, naturalmente. Mira, precisamente. Primero, los partidos están todos divididos. Y los partidos minoritarios entran
todos los años con el mismo candidato. Mira, Minú va a ser la candidata presidencial de su partido, Guillermo Moreno el candidato presidencial de su partido, Eduardo Estrella todos los años el candidato presidencial de su partido. Entonces, no hay movilidad, no hay... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, precisamente cuando yo era diputado, hicimos un seminario auspiciado por la Junta Central Electoral para analizar el sistema de votación que teníamos. Y en ese seminario participaron panelistas internacionales y llegaron a la conclusión de que el sistema de votación preferencial que tenía la República Dominicana era un disparate. Que eso, para lo único que sirve el voto preferencial es para indisciplinar los partidos. Porque fíjate, cuando participan un grupo de diputados del mismo partido en una boleta por el voto preferencial, terminan matándose entre todos. Incluso se originan enemistades y requemores que son a veces hasta insalvables. ¿Por qué? Porque hay una competencia voraz, encarnizada, y eso no contribuye a la coerción de los partidos políticos. Pero además se demostró que el voto no era preferencial nada, que era un voto de arrastre, que era mejor que se volviera al sistema de lista cerrada. ¿Verdad? Al sistema de lista cerrada, que tú ibas en una boleta de acuerdo al número que te daban. ¿Por qué? Porque al final, la votación termina siendo así. ¿Por qué? Porque conforme al sistema que tenemos, por ejemplo, tú puedes ser de un partido y sacar 5,000 votos. Pero tu partido no alcanzó a superar los votos del partido que está delante de ti. Entonces te pasa uno que tiene 3,000 votos. Giovanni, ¿cuántos votos, por ejemplo, cuántos votos tú necesitas para salir diputado? Yo diría unos 8,000 votos. Es una cantidad razonable. Sí, sí. Son 8,000. Sí, es una cantidad razonable, sí, 8,000. ¿Cómo tú percibes que van los trabajos de la Junta? Porque hay mucha gente que ya comienzan a sentir desconfianza con la Junta Central Electoral. Mira, yo creo que la Junta hay que dejarla trabajar. Hay que dejarla trabajar porque en la medida que nosotros vamos creando desconfianza en las instituciones políticas y en las instituciones que administran la actividad política aquí, no le estamos haciendo un buen servicio a la democracia. Yo creo que esta Junta se califica o se descalifica con el trabajo que haga de cara a estas elecciones. Entonces tenemos que dejarla que trabaje. Yo creo que el sistema que está proponiendo es bueno. El sistema del voto electrónico me gusta a mí. Si es un sistema que la Junta lo blinda y le da garantía. ¿Por qué que los dominicanos no podemos hacer unas elecciones que a las 2 horas sepamos cómo va? Porque aquí, en la República Dominicana, desde que comenzaron a celebrarse elecciones, primero se comenzaron a celebrar elecciones amañadas. O sea, Trujillo hacía elecciones y en las que participaba él solo. Luego, después de caída la tiranía... Balaguer participó solo. Después... Cuando la Jara Burgos... Claro, no, participó solo en 2 ocasiones. Cuando la Jara Burgos, o sea, y cuando quién más. En el año 1970 hizo retirar al PRD. También. Eso no fue, ahí no fue que entró la Jara Burgos. En base a un clima de represión que se dio grandísimo aquí. Sí. Entonces, lo que yo quiero decirte es que ciertamente aquí en la República Dominicana, desde la muerte de Trujillo, se celebraron elecciones libres en el 62. ¿Verdad? La gana Juan Bosch, las elecciones. Pero el gobierno dura 7 meses. Lo derrocan. Y de ahí en adelante comenzaron a celebrar elecciones. Por ejemplo, Balaguer aquí fue presidente en el 66 con el país ocupado por los norteamericanos. Sí. En el 70 participó solo porque obligó a retirar la oposición de las elecciones. En el 74 lo mismo. En el 78 hace un fraude, se queda con el Senado a la fuerza.
Y entrega porque Peña Gómez hizo un trabajo internacional. Y entrega por la presión internacional. Sí. Si no, se hubiera quedado ahí. Sí, porque recuerda que en el 78 apagaron la luz en la Junta. Entonces, sí, no, Ni hubo, Barcenas. y hubo ocupación. Y Hubo ocupación de la Junta y todo eso. Es decir, que en la República Dominicana ha habido... ¿Por qué la iglesia apoya? A mí me gusta... La gente sabe. Mira, ha habido una historia de fraude. Sí. Es verdad que la ha habido. Pero ¿qué es lo que sucede? Que también esa historia de fraude ha traído como consecuencia otra cultura. La cultura de que nadie pierde. ¿Tú me entiendes? Porque fíjate... A los Jalisco y el que pierde arrebata. O sea, fíjate lo siguiente. En las elecciones pasadas era previsible que Danilo Medina ganara esas elecciones. O sea, todo el que tenía dos dedos de frente y sabía analizar la política sabía que Danilo Medina iba a ganar las elecciones. No lo ha reconocido. Bueno, todavía el PRM no ha reconocido. Anda diciendo que le hicieron fraude. O sea, esa es la gran situación. Vamos a hacer un pequeño cambio a la conversación. La gente sabe, pero yo me gusta reiterar lo que nosotros no hacemos. Nosotros no somos especialistas entrevistando y a mí me gusta hacer la entrevista. A mí no me gusta hacer una entrevista, yo hago una conversación. Un diálogo, sí. Una conversación. Entonces yo voy dando mucho brinco y pregunto 500 cosas porque ya hay que buscar otra forma. Entiendo yo. Mira, ahora ¿por qué la iglesia siempre ha estado involucrada en todos esos procesos malsanos? Y están hablando ahora en un gobierno democrático elegido constitucionalmente y democráticamente y están hablando disque de dictadura. ¿Qué te parece esa posición de la iglesia en días pasados y el cambio radical que ha dado la iglesia con esos asuntos? Y te hago la pregunta porque para que vamos a caer, pues cuando con el derrocamiento de Bosch, la iglesia estuvo involucrada en el derrocamiento de Bosch. Es que mi iglesia, la católica, sobre todo la católica, mejor yo las iglesias todas, pero mi iglesia, más que cualquier otra, siempre ha sido un factor de poder. ¿Poder fáctico? Sí, claro que sí, siempre ha sido un factor de poder. Y es una institución que tiene mucha influencia en la sociedad dominicana. Entonces, cualquier cosa que la iglesia diga, o deje de decir, o haga, o deje de hacer, necesariamente hay que tomarla en cuenta. Y, por ejemplo, ¿no se ha desacreditado un poco la Iglesia Católica con esa posición? Bueno, han habido hechos que han puesto en cuestionamiento mucho el prestigio de la Iglesia, por ejemplo, la pederastría de muchos curas, el silencio a veces cómplice de la jerarquía de la Iglesia, pero eso no quiere decir de ninguna manera que la Iglesia no haya jugado un papel importante en la sociedad, porque yo creo pero la Iglesia Católica ha jugado un papel importante negativo en la sociedad dominicana, porque todo el mundo coincide que el derrocamiento de Bosch en el 63, eso es todo el sistema que todavía es el lastre que estamos arrastrando. Y eso de los 12 años de Balaguer, la revolución del 65, toda esa vaina viene por el golpe de Estado de Juan Bosch, y ahí estaba involucrada la iglesia. Recuérdate del padre Láutico García. Sí, claro, te iba a hablar precisamente de Láutico García, que era un representante de un pensamiento atrasado en la iglesia. O sea, que junto con Bonilla y Bar tenían un programa todos los días acabando con el gobierno de Juan Bosch. Esa participación de ese sector de la Iglesia Católica en el derrocamiento de Bosch se debió a un problema ideológico. O sea, en Láutico García y un sector de la iglesia de ese momento, que dirigía la iglesia en ese momento, había un pensamiento muy atrasado en términos sociales. Todavía no estaba en boga la corriente de la teoría de los teólogos de la liberación, del movimiento jesuita y una serie de cosas importantes que hay. Esos sí son duros y buenos los jesuitas. O sea, lo que yo te quiero decir a ti que siempre se harán cosas, pero déjame decirte, la iglesia también juega un papel importante en la sociedad porque los valores. ¿En qué aspecto? Los valores que la iglesia pregona. ¿Cómo cuáles? Bueno, el valor de la solidaridad, del perdón, de la misericordia. Todo eso es importante. O sea, en la formación de un ser humano. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, porque, y déjame decirte, a mí lo que no me gusta es que la iglesia le gusta mucho los cuartos. Le gustan mucho los cuartos a la iglesia. La iglesia, como cualquier otra institución,
tiene gente buena y mala. Eso sí. Eso es así. Eso sí. Porque hay muchísimos curas buenos. Sí. Bueno, yo tengo, que hacen- yo que- tengo unos que curas hacen- amigos que son buenísimos que han y me hecho- imagino que tú tienes tus curas Sí, amigos claro, también. que han hecho de sacerdocio Pero es la jerarquía de la iglesia lo que estamos hablando. Bueno, siempre se dan, hay también la jerarquía, hay gente buena. ¿Y gente cómo va a mala. ser que ese señor, el que está aquí, Osoria, dice en el programa de Uchi Lora, de todo del gobierno y dice de todo, y cuando va al palacio y le dan todo lo que él quería, él sale diciendo que la prensa quiere echar a pelear a la iglesia con el gobierno? Explícame ese chin, que yo no entendí nada de esa vaina. Bueno, un zigzagueo en su posición. Pero que eso le hace daño. Eh, A él y a la iglesia le hacen daño. De todas maneras, es lo que te digo, yo creo que la iglesia en la República Dominicana también ha jugado su papel. Yo conozco mucha gente que han dejado el camino de la delincuencia, de tener una vida licenciosa, precisamente porque han abrazado la doctrina de la iglesia, y eso ha sido importante. Vamos a hablar del PRD. Es creíble lo que las altas cortes. ¿Por qué dan una? Se parece a la Iglesia Católica. ¿Por Mira, qué el Tribunal Superior Electoral viene y dice una cosa y después se manda y dice otra cosa? Mira, yo soy de los que dice, yo tengo muchos años de ejercicio profesional como abogado, y yo nunca he ido a un medio de comunicación a criticar una decisión tomada por un tribunal a favor o en contra mía. Yo creo que los tribunales se legitiman a través de sus decisiones. A través de sus... Las motivaciones de sus decisiones. ¿Qué ocurrió en el tema del PRD? Un grupo muy reducido de dirigentes del PRD impugna la convención del partido, la reunión del comité ejecutivo, porque estaba mal convocada. Fíjate bien, ese era el diferendo. Una mala convocatoria. Bueno, pues cuando van a la audiencia, el tribunal no deja que el PRD le suministre los documentos necesarios para probar que la convención estuvo bien convocada. Y se despacha anulando la convención porque la convención estaba mal convocada. Bueno, pero como no dejó que nosotros suministráramos nuestros medios de prueba, entonces nosotros nos fuimos al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional le ordena a ese tribunal que nos reciba los medios probatorios que teníamos derecho a suministrarlo. Porque no dejarlo, que nosotros lo aportáramos, eso venía a ser, a contrariar nuestro derecho de defensa. Bien, ¿qué hace el tribunal entonces? Vamos a audiencia de nuevo, el tribunal verifica que sí, que estuvo bien convocada la reunión, pero cuando se va allá adentro, viene de allá con una sentencia, entonces anulando la convención, porque en la convención supuestamente no hubo quórum. Mira, óyeme esto que me manda Tony Peñaguaba. Y documentado, está documentado. Tiene todos, aquí me envía todos los trabajos y los documentos que envió a la Junta Central Electoral. Dice, una instancia sometida a la Junta Central Electoral en la cual hacemos constar las violaciones a la ley de partidos, el estatuto orgánico del PRD en cuanto al fondo y forma y los plazos admitidos por la propia Junta Central Electoral. Esta instancia tiene 27 días depositada en la Junta y no contestan. No devuelve llamada para saber el estado del secretario general de la misma, el señor Espiñeira. Y como vimos, el 23 de abril el PRD depositó un documento y en horas lo conocieron. Se lo aprobaron el Pleno de la Junta Central Electoral. No entendemos cómo en 27 días no ha habido tiempo para conocer
uno depositado con anterioridad, parece que la Junta Central Electoral ve de un solo lado o no quiere conocer dicha instancia. Es una instancia que ha sometido el secretario general del PRD. Bueno, es una instancia a la que el secretario general tiene derecho. Ahora, el tema de que si la Junta responde o no, y eso es un tema de la Junta. Pero por eso yo te hablaba de la Junta, de la credibilidad de la Junta, porque ya está siendo cuestionada, porque ¿cómo que la Junta para un sector del PRD conoce un asunto en 2 días? Porque ahí entonces que viene la ligazón, ahí es que viene entonces y comienza la gente a decir que eso se hace porque el PRD está aliado con el PLD, que el PLD maneja todas las instancias. Entonces, porque la gente ya no es boba, la gente amarra y saca su conclusión. Mira qué es lo que sucede. Aquí cuando, por ejemplo, si yo quisiera sacar conclusión de cualquier situación, siempre habrá un argumento bueno y malo para sacarla. Ahora bien, lo único que ha hecho la Junta Electoral con el PRD, esta Junta Central Electoral, es atender a la solicitud que el PRD le ha hecho en torno a supervisión, y la Junta está obligada a hacerlo eso. Es obligado. Si nosotros vamos a una reunión que necesita de la supervisión de la Junta y el presidente del partido le envía una carta a la Junta para que haga esa supervisión, la Junta no puede negarse. La Junta tiene que acudir. Nosotros no le hemos sometido a esta Junta Central Electoral ninguna instancia que pudiera ser litigiosa. Es decir, que no han tenido que favorecernos absolutamente nada. ¿A qué van ellos a la reunión, por ejemplo, del domingo? A verificar el quórum, si hay quórum o no, como fueron a la reunión de la Comisión Política. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de establecer con la Junta? Es autenticar el quórum, para que allá en el Tribunal Superior, mediante otra sentencia abierta, no nos digan que no hubo quórum. Giovanni, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando del PRD, vamos a hablar de alianza, vamos a hablar si va solo el PRD, si va aliado el PLD, y vamos a hablar de los candidatos, vamos a hablar de qué está pasando en Santiago con el PRD. Vamos a una pausa, esto es Opinando, estamos conversando con Giovanni Tejada, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a la pausa. Opinando, 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 opinando. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Te informa, te actualiza y te divierte. El Tapón de las 5 por la H102, 102.3 para todo el norte de la República Dominicana y la poderosa plataforma digital en redes sociales, radio y televisión de la mega estación. Es que en cobertura, rating y contenido gana el Tapón de las 5, los líderes de la radio. El arte y lo social lo vives cada domingo de la mano de Francisco Sanchís. Y estas son imágenes exclusivas. En un recorrido por la esfera de estaciones sociales, entérate de cerquita de la información del mundo de la moda y el espectáculo con el estilo único de Francisco Sanchís y sus... ¿Cuántas? Tranquilízate, Francisco. Domingo a las 8 de la noche, estaciones sociales, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Opinando, 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 opinando. Opinando. Giovanni, antes de entrar a que sigamos hablando del PRD, el pacto de las corbatas azules, ahí se modificó la Constitución de la República. Sí. ¿Para qué se modificó la Constitución de la Para República? favorecer Porque con una pregunta te voy a caer a otra.
Lo que pasa es lo siguiente, que... O sea, ¿para qué se modificó la Constitución cuando el pacto de las corbatas azules de Leonel para favorecer a Leonel Fernández. para favorecer a Leonel? Yo creo- Porque la Constitución estaba el nunca jamás. Sí, yo siempre... Lo quitaron ahí el nunca jamás. Yo lo sé, yo me estoy haciendo el bobo para que la gente entienda la pregunta que yo te voy a hacer. Yo recuerdo que... ¿Y por qué Leonel está hablando tanto ahora del respeto a la Constitución? No te rías, dime. No tengo que reír. Porque es risible, porque eso es risible. Tengo que reír. Porque este es un país que la mayoría de los políticos lo mantienen, que no avanzamos en lo que es la educación. Porque la mayoría de los políticos les gusta tener este país bruto para que no piensen y para que no entiendan. Y para, como dice Leonel, que no conceptualicen. Porque Leonel cambió la Constitución de la República para quitarle el nunca jamás. Y ahora Leonel se está presentando como el apóstol, como el guardián de la Constitución de la República. Oye. Explícamelo. Déjame explicarte. ¿Tú recuerdas un acto que se hizo en el Palacio de los Deportes de la capital, en el que se le llevaron a Leonel cerca de 2 millones de firmas en carretilla? La carretillita. Que por Santiago la llevó un amigo mío. Déjame dar un saludo a Brunel Collado, amigo mío, que fue el que llevó porque habían una corriente jurídica dentro del grupo Leonel Fernández que establecía que a Leonel Fernández la disposición que le prohibía reelegirse no le aplicaba. Ese era el argumento que tenían. Un argumento que jurídicamente parece razonable. Entonces, todo depende de la corriente doctrinal a la que tú te inscribas. ¿Y las leyes son así? No, que porque, tú lo entiendes. No, porque, son interpretativas. No, sí, porque sí, claro que sí, el derecho es interpretativo. O sea, lógicamente, lo que está claro... ¿Cómo interpretativo, Sí, Giovanni? claro que sí. Lo que está porque en derecho y en todo tiene que ser que ese es un celular, es un celular. No, pero recuerda... Una ley yo no puedo decir porque esta ley dice esto. No, recuerde que por eso hay jurisprudencia. Y la jurisprudencia son las decisiones de los tribunales interpretando la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando en derecho, dos posiciones diferentes pueden ser razonables. Entonces, yo he sostenido siempre que el artículo que le prohíbe al presidente Danilo Medina repostularse en el transitorio y la Constitución. Pero eso no puede ser, eso es inconcebible. Es discriminatorio. Eso es inconcebible. Yo siempre lo he dicho eso, o sea, y no lo estoy diciendo. Y no sea porque sea Danilo. No, puede ser cualquiera. Es que tú no le puedes poner en un transitorio a una persona, a una persona. Cuando las leyes es para todos. Claro, y es de aplicación general. Entonces, ese mismo argumento era que esgrimían la gente de Leonel Fernández cuando fueron al Palacio de los Deportes con la carretilla. Lo que pasa es que porque nunca jamás se le aplicaba a Leonel. Lo que pasa es que había una presión tan grande que Leonel no se atrevió a arrancar. Que es lo que quieren producir ahora. Y lógicamente ahí participa la oposición, porque la oposición sabe es más fuerte que si el candidato la Danilo presión Medina, de ese entonces que Leonel trabajó, Leonel hizo lo que Leonel está criticando ahora, lo hizo en esa ocasión con Miguel Vargas Maldonado. Lo hizo con el pacto de la corbata que para azul, mí, y él lo está criticando ahora. Mí, la presión en ese entonces de ahora es más fuerte que en esa ocasión. Bueno, se está presionando. Lo que pasa es lo siguiente, que estamos... Pero voy de nuevo. La presión ahora es más fuerte que esa ocasión. Es tan fuerte como antes, pero ¿qué es lo que sucede? Porque hay un sector porque en este país hay un sector que es que tiene menos eco, Tineo. Te voy a decir por qué tiene menos eco. Porque tú tienes un gobierno que, según la encuesta esta que está publicando... La MacPen, la de hoy, tiene 60%, tiene un 60% de aprobación. ¿Cuánto tenía Leonel en ese entonces? No tenía mucho menos. Entonces, ese es el gran problema que hay ahora. ¿Tú ves? Ese es el gran problema que hay ahora. O sea, ¿quién tú crees que es más avesado de los dos?
Estamos hablando ahora, en esta parte, en esta parte no estoy hablando con el dirigente del PRD, en esta parte estoy hablando con el ciudadano. ¿Quién tú crees, con el licenciado en Derecho, con el conocedor de la política? Tú eres de político de comenzarte a hablar. Ahí en Pueblo Nuevo, metido cuando en esos tiempos emblemáticos de los barrios de Santiago. Sí. ¿Quién tú crees que es más atrevido, más avesado de Danilo y de Leonel? Danilo. Lo ha demostrado. ¿Se atrevería Danilo recuérdate con si las encuestas siguen? Entonces, si las encuestas siguen marcando lo que marcó Mac Payne hoy, que es una encuesta que tiene credibilidad porque la hace, porque quien hace ese señor que dirige esta encuesta, ¿cómo se llama? Sí, Bernardo Vega. Bernardo Vega. Sí. Es Bernardo Vega. Eso no es eso no fue Juliquín a Altagracia que lo hizo. Eso es don Bernardo Vega. Y déjame decir, esa esa encuesta se hace en un momento de una guerra fuerte contra el gobierno. Entonces, yo digo una cosa. Pero si esa encuesta no se hace en otro momento, que no es como ahora, No, que está el leonelismo dándole leña al gobierno, la oposición, que está la iglesia, que está la oposición, que está la sociedad civil. Si esa encuesta la hacen dentro de 15 días, porque ya la iglesia está bajando línea para no criticar el gobierno, pues dentro de 15 días, entonces Danilo puede tener 70%. Mira, aquí hay muchísima gente que está en el tema de la reelección. Lo que pasa es que unos son más velados que otros. Porque aquí, cuando la hermana del presidente dijo que aquí había un sector empresarial que estaba en eso, y es verdad. Porque es que los empresarios, con este clima de crecimiento económico, le ha ido muy bien. Sí. Es que, o sea, no quisiera en este clima los ricos son más ricos, claro, pero los pobres son más pobres. O sea, es lo que te quiero decir. O sea, y déjame decirte, estamos también de frente a un presidente que no descansa. El presidente está, ni los domingos lo coge para descansar. Tú lo ves metido en el rincón más apartado del país, está. ¿Tú crees que el problema de Leonel ha sido que Leonel se va del país demasiado y que Danilo no se mueve y trabaja 24 horas? Sí, Danilo parece que es más trabajador político. Es más trabajador político. Incluso y tiene más acceso a la gente. Dicen que quienes conocen al PLD por dentro, su historia, yo no lo conozco. Dicen incluso que el primer triunfo de Leonel Fernández, siendo Leonel Fernández quizás el menos meritorio de los PLDistas, porque tú tienes que saber que ahí estaba trabajando, sí. Yo conozco esa historia porque yo soy miembro del PLD, pero una cosa, es que dicen que el arquitecto... Es que Leonel fue un protegido de Juan Bosch. No, dice que el arquitecto los arquitectos fueron los Rebotello, Danilo Medina y Danilo, sí. Porque había un acuerdo entre los tres. Oye, ¿por qué ese pleito, esa rivalidad de Danilo y de Leonel no es desde ahora? Es que cuando sale del escenario político Juan Bosch, entonces ellos tres se juntan y toman las riendas del partido. Temístocles Montá, Leonel Fernández y Danilo Medina. Y el pacto y el trato era uno cada uno. Primero iba Leonel, después iba Danilo y después iba Temo. Entonces eso se desbarató todo eso. Por eso tú no ves cómo le da Temo con duro a Leonel ahora con el asunto del domingo. No, y parece que... Es una guerra que eso no lo va a resolver nadie. O sea, mucha gente, muchos que vemos la situación desde lejos, a veces no nos explicamos la situación, pero a mí me han dicho es que esos líderes PLDistas hablan con esa autoridad es por su militancia y su prestigio ahí adentro, pero... De todas maneras, es un problema del PLD. ¿En qué está el PRD? Vamos, ¿cuáles son los trabajos de organización, de captar más votos? Porque el archienemigo político del PRD es el PRM. Entonces, y ellos están involucrados en captando nuevos miembros y haciendo muchas cosas. Entonces vemos un PRD que lo que más está sumergido es en los enfrentamientos con las altas cortes, básicamente. Fíjate,
Porque le hace falta al PRD la Fíjate, unidad. Tineo. Hace falta que en el PRD esté Guido, tranquilo. Fíjate, y que esté... Es que Guido no quiere estar en el PRD. de por ¿Y Dios. cómo que no? ¿Por no se va? No, ¿Y, no, y no, qué, a qué apuesta Guido? no, no, Guido lo que quiere es sumergir el PRD en una crisis permanente. ¿Buscando qué? Buscando precisamente favorecer a otras A organizaciones. otra organización. Sí, ¿Tú sí. entiendes que Guido es una parte de jabón en el PRD que lo manda Hipólito? Mira, lamentablemente. Pero la pregunta. No, Hipólito no. Pero es que Guido nada más le responde a Hipólito. No. Y Guido le responde a Guido. Y que él busca con crear ese caos en el PRD. Pero de por Dios, Tineo, tú conoces la historia reciente. Tú viste cuál fue el papel funesto que jugó ese muchacho en contra de los senadores del PRD. En las elecciones nosotros fuimos el partido más votado y nos sacamos senador. Y él participó en eso. Claro que sí, él fue que participó en eso y fue financiado por Leonel Fernández. ¿Y cómo es? Y ese grupo, de por Dios. Por eso es que te dije ahorita que yo de la política cada día estoy más lejos. Yo te estoy diciendo la Yo cosa cada como día son. estoy más lejos porque uno se entera de cosas, porque Sí, el que ve, porque oye, tú dos cosas, el que ve a Guido Mira. hablando, el que ve a Guido hablando de honestidad y de Pero honorabilidad. de por Dios. Porque el que ve a Guido diciendo lo que él le dice al presidente del Constitucional. Pero de Entonces después él hace lo mismo por atrás. Pero de por Dios, Guido no quiere estar en el PRD. Él quiere destruir el PRD. Claro. Porque él no es parte importante del partido. Claro, él no quiere participar dentro del PRD. Incluso el grupo Por eso es que él no va a las actividades del PRD. ¿Tú quieres que te diga Porque algo? si él en algo como Y anótalo hoy ahí. El candidato a senador de Santo Domingo Este por el PRM es Tonti Rutinel. Por el PRM. Sí. Anótalo hoy ahí. No, esto está grabado. Está grabado. Después cuando tú vuelvas la vamos a buscar la grabación. Porque ya Y si Tonti Rutinel va a ser el candidato, porque ahora sí está cogiendo forma lo que tú estás diciendo. Porque si Tonti Rutinel va a ser el candidato, como tú dices, por el PRM, entonces ¿qué él hace buscando lío en el PRD? Lo siguiente, y déjame decir. Juan Bosch trajo una frase aquí que se acuñó mucho, que dicen que era de él, pero después se descubrió que no, que eran una reflexión que hacía José Martí, que decía que en política habían cosas que se veían Y cosas que no se ven. Y que las que no se ven son las más que las que se ven. Son más importantes. Son que más las que- importantes. Sí, Juan Bosch dio a conocer eso. De repente, ¿por qué sujeto contra el PRD? No, y Tonti también, No, que estaba... el tema es... Tonti, el tema Rutinel, es... que estaba como relegado, el que, tema que es- nadie hablaba de él. El tema es que el PRD estaba creciendo. Ok. Esa es la razón. O sea, lo que no se ve de la situación esta es que el PRD estaba creciendo, eso representaba un peligro, tanto para el PRM como para el PLD. Bueno, sí, en una época que se estaba hablando, que se ha dejado de hablar de eso, que el PRD iba a ir solo. Y que estaba creciendo. O sea, Exacto. en las encuestas parecía con tendencia al crecimiento. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, hay que desarrollar una estrategia para frenar el crecimiento del PRD. Entonces, a lo que se prestan PRDistas, entre comillas. Una cosa, todavía está expulsado del PRD, Guido. El tribunal volvió y lo metió. Tribunal. Ese tribunal. Superior Electoral. Ese tribunal. ¿Y por qué en ocasiones dan para un lado y después como que ponen la reversa? No, lo que pasa es lo siguiente, que ese tribunal también se maneja con intereses políticos. Y entonces es un peligro para mucha gente aquí que el PRD se maneje en completa calma y paz. Porque Por los símbolos y por lo que representa. no, ni porque es un partido que tiende a crecer. Porque es un partido, Porque el PRDista lo que está es tranquilo. es un partido que está enclavado en gran parte de la sociedad dominicana y ellos lo saben. Es que hay un sector de clase, hay un sector del país que esos sentimientos Mira, del PRD, aquí se hizo un estudio de marcas. ¿Te acuerdas Y cuál es la marca salió más el fuerte? PRD. La más fuerte es el PRD, todavía. Es que sí. ¿Por qué no trabajan esa marca? ¿Y por qué no hacen un trabajo más cotidiano y más contundente? Mira, yo no quisiera caer en criticar algunas actitudes que yo pudiera hacerlo al interno del partido públicamente, pero yo creo lo siguiente.
yo peco de ser sincero y por eso a lo mejor siempre tenga algún problema siempre. Mira, yo creo que ciertamente el liderazgo del partido, hablo del liderazgo nacional, no ha sabido defenderse. No, seguro, eso es lo que yo te iba a decir. O sea, no ha sabido defenderse. Esta mañana entraba yo a una cafetería y vi una persona profiriendo algunos improperios contra el líder del PRD. Y yo le hice una sola pregunta que se quedó en el aire. Yo, ¿por qué tú tienes actitud contra Miguel Vargas? No, porque Miguel dijo, ¿de qué se le acusa a Miguel Vargas que no se haya acusado a todo el liderazgo nacional político de este país? Es lo mismo. Porque aquí, es que la política aquí se hace así. O sea, esa es otra cosa que nosotros tenemos que erradicar. Aquí la política no se hace con propuestas, sí, se hace con tratando de denostar a los demás. Una cosa, yo siempre he tenido en duda, yo siempre he dudado de las cosas que se dicen de Miguel, porque Miguel estaba muy cerca de Peña Gómez. Mira, y si Miguel es un bandido de la política, no me cuadra, mira, porque no puede, porque a Peña Gómez no aceptaba esa vaina. Mira, en el año 1986, cuando nosotros salimos del poder, salimos como destruidos. El PRD, yo recuerdo que Peña Gómez vino aquí después de toda la acusación que se le hizo a Jorge Blanco de corrupción, Jorge Blanco perseguido, casi todos los funcionarios perseguidos. Peña Gómez vino aquí y no habíamos 9 atrás de él. Y el partido estaba totalmente destruido. Y quien se echó económicamente el partido encima fue Miguel Vargas. Por eso te digo, porque yo conozco de la fue relación de Miguel y Peña. Fue Miguel Vargas que se chupó el partido. Y duró siendo secretario de Finanzas del partido hasta el triunfo de Hipólito Mejía. Porque esa campaña de Hipólito Mejía, quien consigue todo el financiamiento de esa campaña es Miguel Vargas. Sí, Miguel Vargas siempre ha sido una persona que se ha manejado dentro del sector empresarial y nunca ha sido un jodido. No, nunca. Recuérdate de quién él es hijo. Una cosa, ¿por qué Tony también enfrenta a Miguel? Bueno, yo creo que Tony tiene sus propios intereses, son legítimos sus aspiraciones, sus cosas, yo respeto eso. Es que al PRD le falta un tipo que salga a las calles, que no esté en los aprestos de que está Miguel, que está en sus trabajos políticos. Pues eso es otra situación. Que el PRD necesita un tipo para la calle. Eso es otra cosa. Miguel Vargas fue director de la CAS, ¿verdad? Obras públicas. No, de la CAS, de la Corporación de No, y fue también fue ministro de Obras Públicas. Y ahora es canciller. Le absorbe mucho tiempo. En las 3 gestiones ha sido exitoso. Un funcionario exitoso. Exitoso. Pero además, en ninguna de esas 3 gestiones tú has oído un expediente de corrupción. Tú no lo has oído. Un solo expediente de corrupción tú no has oído. De Miguel Vargas en ninguna de las gestiones. Pero hace falta en el PRD, vuelvo y te repito, una gente que esté tirado a la calle el medio, como se dice. No, claro. Eso tiene que surgir alguien. Y ese alguien muy bien podría ser Tony Peñaguaba. Pero entonces ahora Tony está enfrentando a Miguel. Puede ser Tony. Y qué bueno que Tony lo sea. Doña Peggy, que el presidente tiene un liderazgo importante. Y el propio Miguel Vargas. Pues digo que lo que sucede, que los partidos políticos y los liderazgos no se hacen por procuración. Se hacen de manera personal, en la calle, bebiendo café, dando abrazos, visitando compañeros, tocando puertas. Eso es lo que te estoy diciendo, que hace falta una gente que salga para la calle a ese monstruo dormido. Y entender, porque para mí el PRD es un monstruo dormido. Y entender. Es que ese sentimiento de que el PRD fue que lanzó a la gente a las calles en el 65. Eso está olvidado. Lo que te quiero decir es que ese grupo de gente ya por su edad están en su casa tranquilos, que solamente saldrían a votar, pero no saldrían
al día a día. Entonces el PRD necesita gente que esté en el día a y día. hay que entender lo siguiente. Cuando un método no te da resultado, tú debes de cambiarlo. Pero seguro. Porque si tú haces siempre lo mismo, vas a obtener el mismo resultado. Einstein. Entonces, No esperes resultados diferentes haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el liderazgo del partido tiene que entender que el pleito es peleando. Tú no puedes dejarte decir de todo. Porque eso es una guerra. Escúchame. Tú no puedes dejarte decir de todo y tú no decir nada. Teniendo tú, por ejemplo, yo sé que Miguel Vargas tiene datos en sus manos que pulverizan a Guido Gómez, pero de pulverizado. ¿Y por qué no lo despulveriza? Porque a Miguel Vargas no le gusta pelear. Pues no va a llegar parte, como dice la gente. A Miguel Vargas no le gusta pelear, le entiende que la verdad sale. Bueno, ese es un criterio que yo respeto mucho, pero con el que yo no estoy muy de acuerdo. ¿Cuáles son ¿En qué está sumergido entonces el PRD ahora que ya se No, decida? ¿Qué vienen las elecciones? No, ya nosotros tenemos el domingo la reunión de la Comisión Política de nuevo, 2 horas después estamos convocando el Comité Ejecutivo Nacional en el mismo local. Ahí vamos a tomar algunas resoluciones que nos van a encaminar en el trabajo electoral. Nosotros estamos haciendo los trabajos electorales, estamos reestructurando todos los comités municipales y todos los comités de zonas del país. Con mira a... Con mira a las elecciones. Pero ¿y qué están planeando? O sea, ¿qué proponen? Bueno, lo que va a suceder con el PRD se va a discutir en esos encuentros. El liderazgo del partido ha establecido que vamos a ir solo a las elecciones. Yo creo que eso es una aspiración válida. Creo que le conviene al PRD. Claro, creo que en la medida que el tiempo avance, las circunstancias se apuntan a otra cosa, bueno, por la decisión que se tomen en ese momento, pero vamos avanzando. Y ya me deciste, llevamos un camino. Esta reunión ocurre porque, espérate, este partido está creciendo mucho. Vamos a ver cómo lo frenamos. Pero que yo no entiendo cómo que ahora, pues vuelvo y te reitero, que Tony me envía esos asuntos, que él está sumergido en un enfrentamiento, que va para la Junta a pedir cosas cuando debería sumarse a los trabajos del partido. Yo creo que Tony debe, con el debido respeto que le tengo y el cariño que le tengo, no solo por ser hijo de quien es, sino por su propio trabajo político. Creo que él debe de ser más cuidadoso, porque cuando viene a haber una aspiración personal puede terminar haciéndole daño a la organización que él dice querer. Entonces, hay que tener mucha cuenta, porque es mejor a veces, ¿tú me entiendes?, entregar el hijo que partirlo. Nosotros, muchos PRDistas, estamos aquí todavía en el PRD y estamos luchando por enganchar el partido porque amamos este partido. No hay otra cosa que nos detenga aquí. O sea, tú conoces cuál ha sido mi hoja de vida aquí en Santiago. A ti cualquier partido te agarra y te lleva de candidato. Y mi carrera profesional. Yo nunca he vivido de los asuntos políticos. Aquí lo que uno viene. Entonces, pero nosotros amamos este partido. Nosotros creemos que el PRD es un instrumento de la democracia dominicana, que es un patrimonio del país. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible por salvarlo. Está trabajando el PRD y esas reuniones, esos encuentros y todas esas cosas, es con mira, lo que se siente y lo que se piensa hacer es con mira a participar solo. Solo en las elecciones. Por eso te digo a ti que si las circunstancias varían y cualquier otra cosa, bueno, pues haremos los pactos y los arreglos que más le convengan al país y al partido. ¿Tú ves? En ese orden, lo que más le conviene al país y al partido. Que primero, ante todo, está el país. ¿Cuándo que tú dices que vienen esos encuentros? Bueno, el domingo. Ya del próximo domingo, Sí, de este domingo. Estamos convocados y para el próximo día 12 también está convocado otro evento. ¿Y en Santiago cuáles son las actividades que perfilan? ¿Cuáles son los nosotros trabajos? estamos aquí en la reestructuración del comité municipal. Una vez reestructurados los vamos a reunir. Estamos reestructurando todos los comités zonales de aquí. Y déjame decirte que los PRDistas están ahí. Están ahí. Y están aflorando y todos los días recibo yo 2 y 3 llamadas de gente que quiere incorporarse, que quiere apoyar nuestra candidatura. Eso me llena de entusiasmo.
Giovanni, gracias por estar con nosotros y tú sabes que pronto vamos a estar hablando porque ya Claro. esto arranca ya, la campaña y todo eso arranca. Muchas ya gracias. todos los programas, eso es política y política. Muchas porque- gracias, Tineo. Yo espero que tú seas uno de mi punto de apoyo. Tú sabes que tú y yo tenemos una relación. Éramos mozos cuando comenzamos Sí, así en el asunto del Club de Pueblo Nuevo. Así es. Junto con los Mejía. Así Y mi que hermano. íbamos, que hacíamos de tripa corazón para armar ese team de basquetbol de Pueblo Nuevo. Así es. ¿Tú recuerdas cuando una vez que la plaza nos ganaba todos los años la plaza nos ganaba? Y nos reunimos tú y yo una ocasión y dijimos, vamos a traerle a Montante Castillo y a Milito Encarnación. Y lo vamos a poner los dos ahí abajo para que agarren a Viva Resmí. Y entonces Ganamos ese torneo. tú y yo y ganamos ese torneo. Nosotros hemos estado siempre que hace falta el trabajo en los clubes. Claro. Hace falta el trabajo en los clubes. El tema de los clubes ya es una situación más profunda. Sí, más Yo tengo profundo. mi propia visión acerca de eso. Pero yo creo que nosotros jugamos el papel que nos correspondió en el momento adecuado. Seguro. Y eso me llena a mí de mucha satisfacción. Sé que terminamos siendo derrotados por los ideólogos del sistema. Oye, que los ricos, Recuerda que nosotros nos veían, que los ricos de este país son insaciables. pero a nosotros nos veían como gente peligrosa Sí. por las cosas que hacíamos. Sí. Giovanni Tejada, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, ha estado con nosotros. Amigos, gracias por estar en sintonía y feliz resto de la tarde. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.